La primera vez que sospeché de mi mejor amiga fue por algo tan pequeño que casi me sentí ridícula pensándolo. Un perfume. Sí, un simple perfume. Una tarde Mateo me abrazó y dijo algo que me dejó helada. Me gusta cuando usas ese perfume. Lo dijo mientras caminábamos por el parque. Pero yo ese día no llevaba perfume. Y entonces añadió algo que cambió todo. Valeria lo llevaba ayer también. En ese momento no respondí. Solo sonreí, como si no significara nada. Pero dentro de mi cabeza algo empezó a moverse lentamente. Porque Valeria no solo estaba usando mi perfume. Valeria estaba empezando a parecerse demasiado a mí. Y lo peor es que, cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, ya llevaba meses observándolo todo. Mi nombre es Lucía. Tengo 32 años. Trabajo en marketing digital y durante mucho tiempo creí que entendía bien a las personas. Mi trabajo consiste, básicamente, en eso. Analizar comportamientos, detectar patrones, entender qué motiva a alguien, qué quiere, qué intenta ocultar. Y aún así, durante mucho tiempo no vi lo que estaba pasando frente a mis ojos. O tal vez sí lo vi, pero mi mente no quiso aceptarlo. Porque cuando la persona que podría traicionarte es tu mejor amiga, tu cerebro inventa mil explicaciones antes de aceptar la verdad. Conocí a Valeria cuando tenía 20 años. Primer semestre de universidad. Primer día de clases. Y honestamente, yo estaba aterrada. Siempre he sido una persona observadora, tranquila, incluso algo reservada. No soy de esas personas que llegan a un lugar y en 10 minutos ya conocen a todo el mundo. Valeria era exactamente lo contrario. Ese día yo estaba sentada sola en la cafetería del campus. Tenía mis apuntes abiertos frente a mí, fingiendo estudiar solo para no parecer tan perdida. Entonces, una voz apareció frente a mí. ¿Estás ocupando esta silla? Levanté la mirada. Valeria estaba ahí, sonriendo, con una bandeja en las manos. No, respondí. Se sentó. Perfecto. Porque todos los demás parecen grupos cerrados, y no tengo energía para fingir confianza ahora mismo. Me reí. Entonces estamos en la misma situación. Ella levantó su vaso. Sobrevivientes del primer día. Brindamos con café barato. Y así empezó todo. Durante los siguientes meses nos volvimos inseparables. Valeria tenía una personalidad magnética. Era divertida, espontánea, y tenía una habilidad impresionante para leer a las personas. Algo que, curiosamente, también tenía yo, pero de forma diferente. Ella lo hacía desde la intuición, yo desde la observación. Por eso funcionábamos bien juntas. Pasábamos horas hablando, en la biblioteca, en cafeterías, en pequeños bares cerca de la universidad. Compartíamos todo: historias familiares, inseguridades, sueños absurdos sobre el futuro. Recuerdo una noche en particular. Estábamos sentadas en la azotea del edificio donde vivía Valeria, mirando la ciudad. Ella estaba recostada en el suelo mirando las estrellas. ¿Sabes qué me gusta de ti?, me dijo. ¿Qué? Que ves cosas que nadie más ve. Eso suena inquietante. Ella se rió. No, es útil. Siempre sabes cuando alguien está mintiendo. Me encogí de hombros. Solo observo. Pues sigue haciéndolo. El mundo está lleno de gente falsa. Si hubiera sabido cuán irónica era esa frase. Nos graduamos el mismo año. Y contra todo pronóstico, nuestras vidas siguieron bastante conectadas. Yo conseguí trabajo en una agencia de marketing digital bastante conocida. Valeria empezó en relaciones públicas en una empresa de eventos. Nuestras oficinas quedaban a solo 20 minutos de distancia. Así que los encuentros continuaron. Cenas improvisadas, copas los viernes, domingos de brunch. Valeria era prácticamente familia. Y honestamente, yo confiaba en ella. Mucho. Mateo apareció en mi vida de una forma completamente casual.
Era el cumpleaños de una compañera del trabajo. Una de esas fiestas donde casi nadie quiere estar realmente. Música alta, conversaciones forzadas. Demasiada gente intentando parecer interesante. Yo estaba en la cocina intentando abrir una botella de vino. Sin éxito. Entonces alguien detrás de mí dijo: «Si sigues así, vas a romper el sacacorchos». Me giré. Mateo. Tenía una sonrisa tranquila. De esas sonrisas que no intentan impresionar a nadie. «¿Quieres ayuda?», preguntó. Le entregué la botella. «Por favor». La abrió en 3 segundos. «Experiencia universitaria», dijo. Terminamos hablando durante casi toda la noche. No era el típico hombre carismático que domina la conversación. Era lo contrario. Escuchaba, observaba, y cuando hablaba, decía cosas interesantes. Eso me gustó. 2 semanas después tuvimos nuestra primera cita. 1 mes después éramos pareja. Y la primera persona a la que se lo conté fue Valeria. Recuerdo perfectamente esa noche. Estábamos en un restaurante italiano pequeño que frecuentábamos desde la universidad. «Enséñame fotos», dijo ella. Le mostré mi teléfono. Valeria miró la foto de Mateo durante varios segundos. Más de lo normal. «Es guapo», dijo finalmente. Pero su voz tenía algo extraño. Algo que no supe interpretar en ese momento. «¿Cuándo lo voy a conocer?», preguntó. «Pronto». Ella sonrió. «Tengo curiosidad. La primera vez que Mateo y Valeria se conocieron fue en mi apartamento. Quise hacerlo sencillo. Vino, pasta, música tranquila. Cuando Valeria llegó llevaba un vestido negro que nunca le había visto. Se veía diferente, más arreglada de lo habitual». «¿Es demasiado?», preguntó cuando notó que la miraba. «Un poco», dije riendo. Ella se encogió de hombros. «Nunca sabes a quién puedes conocer». Pensé que era una broma. Mateo llegó 10 minutos después, y desde el primer momento conectaron. Demasiado rápido. Hablaban de música, de viajes, de películas. A veces incluso olvidaban que yo estaba en la conversación. Pero no me molestó. Al contrario. Pensé que era perfecto. Porque cuando quieres a 2 personas, esperas que se lleven bien. Durante los meses siguientes, Valeria empezó a aparecer cada vez más en nuestros planes. Al principio era natural. «¿Te importa si invito a Valeria?». Mateo siempre decía que no. Luego empezó a hacer idea de ella. «Podemos hacer cena los 3. Vamos al concierto juntos. Ese restaurante nuevo se ve increíble». Todo parecía normal. Hasta que empezaron las coincidencias. Primero fue la ropa. Un día llegó con un blazer idéntico al mío. «Me gusta tu estilo», dijo. Después fue el corte de pelo. Luego el perfume. El mismo. Exactamente el mismo. Un perfume bastante específico. «Hueles igual que yo», le dije riendo. «Lo compré porque me encantó cuando lo usaste. Parecía un cumplido. Y tal vez lo era. Pero algo en mí empezó a registrar ese patrón. Pequeños cambios. Pequeñas imitaciones. Nada demasiado evidente, pero suficientes para llamar mi atención. Una tarde Mateo y yo caminábamos por el parque. Era un domingo tranquilo. De repente dijo: «Ese perfume me recuerda a ti». «¿Cuál?». «El que usa Valeria». Me detuve. «Es el mismo que uso yo». Mateo frunció el ceño. «¿En serio?». Parecía confundido, como si algo no encajara en su memoria. No pregunté más. Pero esa conversación se quedó en mi mente. Semanas después organizamos una pequeña reunión en un bar. Valeria llegó tarde. Cuando entró, Mateo levantó la cabeza. Y lo que vi fue rápido, pero muy claro. La forma en que se miraron. No era sorpresa. No era un simple saludo. Era reconocimiento. Como si ya se hubieran visto antes ese día. Y en ese momento, por primera vez, una idea cruzó mi mente. Una idea incómoda. Peligrosa. ¿Y si Valeria no estaba copiando mi vida?
¿Y si estaba intentando ocupar mi lugar en ella? Voy a ser honesta. En ese momento, todavía quería creer que todo estaba en mi cabeza, porque aceptar lo contrario significaba algo terrible. Significaba que mi mejor amiga, la persona que conocía mis inseguridades, mis miedos, mis sueños, podría estar traicionándome. Pero lo que descubrí semanas después no fue un malentendido. Fue algo mucho peor, porque el día que finalmente revisé algo que nunca había revisado antes, entendí que esto no era coincidencia, no era casualidad, y definitivamente no era inocente. Valeria no estaba copiando mi vida. Valeria estaba ensayando para vivirla. Y cuando descubrí hasta dónde había llegado, ya era demasiado tarde para detener lo que venía, pero no para prepararme. Porque cuando alguien intenta robarte la vida, no lo enfrentas de inmediato. Primero, lo dejas cometer un error más. Hay un momento muy particular en cualquier traición. Ese instante exacto en el que tu intuición deja de ser una sospecha y se convierte en certeza. Para mí, ese momento llegó una noche de jueves. No hubo gritos, no hubo confesiones dramáticas, solo una notificación en mi teléfono y una foto que no debería haber existido. Pero antes de llegar a esa foto, necesito contarles algo importante. Porque cuando finalmente entendí lo que estaba pasando entre Valeria y Mateo, ya llevaba semanas observándolos. Y lo más curioso es que ellos pensaban que yo no veía nada. Cuando la intuición empieza a trabajar, después de aquella mirada en el bar, algo cambió dentro de mí. No fue una decisión consciente. Simplemente mi mente empezó a prestar atención a detalles que antes dejaba pasar. Y cuando digo detalles, hablo de cosas pequeñas. Cosas que, vistas por separado, no significan nada. Pero juntas, forman una historia. Por ejemplo, Valeria empezó a escribirle a Mateo directamente. No era algo extraño. Habíamos creado un pequeño grupo de chat los tres. Pero poco a poco noté algo curioso. Mateo mencionaba conversaciones que yo no había visto en ese grupo. Valeria me dijo que ese restaurante está increíble, comentó una noche. ¿Cuándo te dijo eso? Ayer. Pero en el chat grupal no había nada. Lo dejé pasar. Luego ocurrió otra cosa. Las coincidencias que empezaron a incomodarme. Una tarde Valeria me llamó. ¿Qué haces hoy? Trabajo, respondí. ¿Mateo también? Sí. Ah, pensé que tal vez estaban libres. No. Hubo un pequeño silencio. Bueno, entonces hablamos luego. Colgó. Nada raro. Hasta que esa misma noche Mateo me dijo algo casualmente. Hoy vi a Valeria cerca de mi oficina. ¿En serio? Sí. Dijo que estaba en una reunión por aquí. Mi mente hizo un pequeño clic. La oficina de Valeria estaba a casi 40 minutos de la de Mateo. «Qué coincidencia», respondí. Pero esa palabra empezó a repetirse demasiado en mi vida. Coincidencia. El cambio en Valeria. También empezó a cambiar algo en su comportamiento. Valeria siempre había sido espontánea, pero ahora parecía más calculada. Observaba mucho a Mateo cuando hablaba. Reía demasiado con sus bromas. Incluso repetía algunas cosas que él decía. Una noche estábamos cenando los tres. Mateo mencionó que le encantaban los viajes improvisados. Valeria respondió inmediatamente. A mí también, son los mejores. Yo levanté una ceja, porque hacía apenas 2 meses ella me había dicho exactamente lo contrario. Odio viajar sin planear, me había dicho. Me da ansiedad. Ese tipo de contradicciones empezaron a acumularse. Pero aún así, yo seguía intentando convencerme de que todo era normal. El día que encontré algo extraño, un sábado por la mañana, Mateo se quedó a dormir en mi apartamento. Se levantó temprano para ir al gimnasio. Yo me quedé en la cama revisando mi teléfono.
Entonces recibí un mensaje de Valeria. ¿Mateo está contigo? Miré la hora. 7:30 de la mañana. Sí, acaba de salir al gimnasio. Pasaron unos segundos. Ah, ok, eso fue todo. Pero esa pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué quería saber eso tan temprano? La conversación que no debía escuchar. Unos días después, ocurrió algo que cambió completamente mi perspectiva. Mateo estaba en la ducha. Su teléfono vibró sobre la mesa. No soy una persona que revisa teléfonos. Nunca lo he sido. Pero el mensaje apareció en la pantalla. Y vi el nombre. Valeria. El mensaje decía: avísame cuando estés sola. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Tal vez hablaban de algo trivial. Tal vez querían planear una sorpresa. Tal vez. La mente es increíble inventando excusas. Mateo salió del baño segundos después. Tomó su teléfono. Leyó el mensaje. Y lo primero que hizo fue mirarme. Una mirada rápida, instintiva, como si estuviera comprobando si yo lo había visto. Yo estaba sentada en el sofá fingiendo revisar mi correo. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió demasiado rápido. Y guardó el teléfono en su bolsillo. Ese momento fue pequeño, pero algo dentro de mí se acomodó de una forma distinta. Ya no era solo intuición. Ahora había una grieta. El patrón empieza a aparecer. A partir de ese día, empecé a observar con más atención. No de forma obsesiva, simplemente prestando atención. Y entonces noté algo interesante. Cuando Valeria y Mateo estaban en la misma habitación, siempre encontraban una forma de quedarse solos unos minutos. Ir por bebidas, ir al baño, salir a contestar una llamada. Pequeñas ausencias, siempre breves, siempre casuales, pero demasiado frecuentes. Una noche decidí hacer algo simple, la pequeña prueba. Organizamos otra cena en mi apartamento, nada especial. Mateo estaba en la cocina. Valeria llegó. Después de unos minutos le dije: ¿puedes ayudarme a buscar algo en mi cuarto? Ella me siguió. Cerré la puerta. ¿Te gusta Mateo? La pregunta salió directa. Valeria se quedó inmóvil un segundo. Luego soltó una risa. Lucía, ¿hablas en serio? Sí, es tu novio. Lo sé. Ella negó con la cabeza. ¿Estás paranoica? Me abrazó. Tranquila, loca. Pero mientras lo hacía, su cuerpo estaba tenso, muy tenso. Y cuando salimos de la habitación, Mateo la miró inmediatamente, como si estuviera esperando algo que no llegué a entender en ese momento. El mensaje que lo cambió todo. Y entonces llegó esa noche. Jueves. Yo estaba trabajando tarde. Valeria había salido con unas amigas. Mateo supuestamente estaba con compañeros del trabajo. A las 11 de la noche recibí una notificación en Instagram. Una historia. De una chica que apenas conocía. Una amiga de Valeria. Abrí la historia. Era un video corto en un bar. Música, luces, gente bailando. Y en el fondo, muy al fondo, vi algo que me dejó completamente quieta. Valeria, sentada en una mesa. Y frente a ella, Mateo, muy cerca, demasiado cerca, hablando, riéndose, como dos personas que claramente no estaban allí por casualidad. El video duraba apenas 3 segundos, pero fue suficiente. Sentí una calma muy extraña. No rabia, no tristeza. Calma. Esa calma que aparece cuando una sospecha finalmente encuentra una respuesta. Momento para ustedes. Voy a ser completamente sincera con ustedes. En ese momento no lloré, no llamé a nadie, no le escribí a Mateo, ni a Valeria, porque cuando finalmente entiendes algo así, lo peor que puedes hacer es reaccionar de inmediato. Las personas que mienten siempre cometen más errores cuando creen que nadie sospecha. Y yo quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No todavía. Primero quería entender algo.
¿Cuánto tiempo llevaba pasando? ¿Qué exactamente estaban haciendo? Y sobre todo, ¿qué tan lejos pensaban llegar? Así que durante las siguientes semanas hice algo muy simple. Observé, escuché y dejé que ellos siguieran actuando como si yo fuera la única persona en la historia que no sabía nada. Lo que Valeria nunca imaginó es que mientras ella practicaba cómo vivir mi vida, yo estaba preparando el momento en que finalmente se quedaría con ella, pero no de la forma que esperaba. La mayoría de las personas creen que cuando descubres una traición, debes confrontarla inmediatamente, gritar, exigir explicaciones, cerrar la puerta. Pero yo nunca he sido ese tipo de persona. Cuando confirmé que Valeria y Mateo se estaban viendo a mis espaldas, no hice ninguna escena. Al contrario, sonreí. Porque en ese momento entendí algo muy importante. Valeria no solo quería a Mateo. Valeria quería mi vida entera. Mi estilo, mis amigos, mi relación, mi lugar. Y cuando alguien quiere robarte la vida, a veces lo más inteligente es dejar que lo intente. Solo que no siempre obtienen lo que esperan. Las semanas de silencio. Después de ver ese video en el bar, no dije absolutamente nada. Seguí con mi vida como si todo fuera normal. Mateo venía a mi apartamento. Valeria seguía escribiéndome todos los días. ¿Café el sábado? ¿Cena el viernes? ¿Vamos al concierto la próxima semana? Y yo respondía con la misma naturalidad de siempre. Porque cuando alguien cree que te está engañando con éxito, se vuelve descuidado. Muy descuidado. Y así fue como empecé a ver todo con una claridad nueva. La actuación perfecta. Valeria empezó a hablar cada vez más de Mateo, pero de una forma curiosa. Mateo es tan atento contigo. Se nota que te quiere mucho. Hacen una pareja perfecta. Cada vez que decía algo así, yo observaba su rostro, sus ojos, sus microexpresiones. Y sí, había algo ahí, una mezcla de emoción y ansiedad, como si estuviera esperando algo que todavía no sucedía. El plan empieza a tomar forma. Durante esas semanas pensé mucho, no en Mateo. Sinceramente, mi decepción con él fue rápida y clara. Cuando alguien te traiciona tan fácilmente, simplemente deja de ser importante. Pero Valeria era diferente, porque ella no estaba simplemente teniendo una aventura. Ella estaba imitando mi vida, y eso me hizo recordar muchas cosas. La ropa, el perfume, el corte de pelo, incluso algunas frases que yo solía decir. Valeria no quería solo a Mateo. Valeria quería ser yo. Y cuando entendí eso, supe exactamente qué hacer. La oportunidad perfecta. Un mes después se acercaba mi cumpleaños. Había planeado una pequeña fiesta en un bar elegante del centro. Nada enorme, solo amigos cercanos. Mateo iba a estar ahí, Valeria también. Y entonces tuve una idea muy simple. Si Valeria quería mi vida, yo se la iban a entregar, solo que no de la forma que ella esperaba. 2 días antes de la fiesta, invité a Mateo a cenar. Quería observarlo. Había algo curioso en su comportamiento últimamente. Parecía nervioso, como si estuviera esperando el momento para decir algo. Esa noche lo confirmé. Después de cenar, Mateo tomó aire. Lucía, tengo que hablar contigo. Yo ya sabía lo que venía. Claro. Se quedó en silencio unos segundos. Últimamente siento que algo cambió entre nosotros. Lo miré con calma. ¿Cambió o cambiaste tú? Se quedó quieto. No quiero lastimarte, dijo. Clásica frase. Pero creo que lo mejor es que terminemos. Asentí. Está bien. Mateo levantó la mirada sorprendido. ¿Eso es todo? Sí. Pensé ¿que iba a llorar? Silencio. No, dijo. Pero claramente sí lo esperaba. Entonces añadí algo más. Tal vez tengas razón. Tal vez ya no somos compatibles. Mateo parecía confundido.
Y antes de que se fuera, le dije algo más. Igual ven a la fiesta el sábado. ¿En serio? Claro, no tiene sentido hacerlo incómodo. Aceptó. Al día siguiente vi a Valeria para tomar café. Estoy nerviosa por mi cumpleaños, le dije. ¿Por qué? No sé. Siento que algo va a cambiar. Ella sonrió. Los cambios a veces son buenos. Sí, respondí mirándola directo a los ojos. A veces son necesarios. Hubo un pequeño silencio. Luego le dije algo que la sorprendió. Mateo y yo terminamos. Valeria se quedó inmóvil, solo por un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. ¿Qué? ¿Por qué? Simplemente ya no funcionaba. Ella fingió tristeza. Lo siento mucho. Pero su voz tenía algo más. Algo que solo alguien muy atento podría detectar. Expectativa. El bar estaba abarrotado la noche del cumpleaños. Música suave, luces cálidas, amigos riendo. Valeria llegó con un vestido muy parecido a uno que yo había usado meses antes. Mateo llegó unos minutos después. Y lo primero que noté fue cómo se miraron. Ya no había cuidado. Ya no había disimulo. Porque ellos creían que todo había terminado. Y que yo no sabía nada. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. A mitad de la noche levanté mi copa. Quiero decir algo. Todos se quedaron en silencio. Este año ha sido interesante. Risas. He aprendido mucho sobre las personas. Miré alrededor. Luego miré a Valeria. Especialmente sobre la amistad. Valeria sonrió. Y también sobre el amor. Mateo bajó la mirada. Entonces continué. A veces las personas que crees que conoces terminan sorprendiéndote. El ambiente se volvió más silencioso. Pero lo bueno de las sorpresas es que te obligan a tomar decisiones. Hice una pausa. Por ejemplo, decidir qué personas realmente merecen un lugar en tu vida. Luego levanté el teléfono. Como descubrir que tu mejor amiga y tu novio se ven a escondidas. Silencio absoluto. Mateo levantó la cabeza. Valeria se quedó blanca. Y entonces mostré el video. El mismo video del bar. 3 segundos. Pero suficientes. Los murmullos empezaron inmediatamente. El momento en que todo se rompe, Valeria habló primero. Lucía, no es lo que parece. Sonreí. Claro que lo es. Mateo intentó intervenir. Déjame explicarte. No hace falta. Miré a Valeria. Si lo querías, podías simplemente decirlo. Ella no dijo nada. Entonces añadí algo más. De hecho, ahora puedes tenerlo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué? Mateo y yo terminamos hace días. Los dos se miraron, confundidos. Así que ya no hay problema. Silencio. Puedes quedarte con él. Tomé mi copa. Después de todo, llevas meses practicando cómo vivir mi vida. Algunas personas en el bar soltaron una risa incómoda. Valeria parecía completamente perdida. Lucía, yo nunca... Tranquila. La interrumpí. Te lo regalo. Luego añadí algo que nunca olvidaré. Pero te advierto algo. Los miré a los dos. Las personas que traicionan fácilmente también engañan fácilmente. Nadie dijo nada. 2 meses después, supe que Valeria y Mateo empezaron a salir oficialmente. Duraron 3 meses. 3. Mateo la engañó con una compañera de trabajo, exactamente de la misma forma, sin mucho esfuerzo, sin mucha culpa. Cuando me enteré, no sentí satisfacción, solo una especie de calma, porque algunas historias no necesitan venganza. La vida se encarga sola. Último mensaje para ustedes. Si algo aprendí de todo esto, es algo muy simple. Las personas que intentan robar tu vida generalmente no saben vivir la suya. Y tarde o temprano, eso siempre se nota.